más o menos qué corriente hay en la zona esta llana que está acá. Entonces, acá son cada 20 minutos. prendemos de nuevo allá, Corta la carpeta de botón rojo que está arriba. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Volvamos a todo lo que hicimos. Trazo del punto de partida al punto de llegada. Trazo lo que el barco navegaría 1 hora si nada lo influyera. Si nada lo influyera. Borro lo que me sobra de esta hora. Lo borro. Y ahora trabajo para 1 hora. Yo había dicho que la velocidad del barco era de 4 nudos. Había dicho que la corriente estaba en creciente. Y habíamos dicho medio nudo, ¿no? Sí. Medio nudo. Entonces empiezo a buscar. Y plum, me encuentro acá con una flecha que indica creciente. ¿La ven? ¿Todos la ven? ¿Sí? La flecha dice, por ejemplo, 0,4 nudos. Pero yo determiné que está a 0,5 la corriente. Esto es referencial. Esto es lo que yo considero que vale la corriente en ese momento. Ustedes vieron que esto ya lo dije 7 veces, pero lo hago porque no quiero que se confundan este dato con la velocidad de la corriente siempre. ¿Cómo considero yo? ¿Cómo sé que es 0,5? Bueno, vos tenés que ver primero, determinar si está creciendo o bajando. En grueso, observar en el fondeadero cómo se viene comportando el agua. Tenés que agarrar la tabla de mareas, que vas a aprender en mareas. Tenés que ver si estás en horario de creciente o de bajante. Y también ahí te van a enseñar cómo influye el viento sobre la tabla de mareas. Y ahí vas a poder tener una idea de la intensidad por la diferencia entre la playa y la baja, de la intensidad más lo que influye el viento, que en el río de la Plata es importante, y vas a determinar una velocidad para la corriente que la vas a estimar. ¿Sí? Bien. Ahora síganme que viene el truco de magia número 1. Dije que crecía. ¿Para dónde crece? ¿Para dónde crece? No veo la punta de la flecha de esta corriente. Derecha izquierda. Derecha izquierda, ¿no? Allá, no, ¿por qué derecha izquierda? La punta es la punta. Desde para allá. Esta es la dirección de la corriente. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Está bien la pregunta, sí. Indica para dónde va. Me hiciste acordar una cosa. Ustedes vieron que cuando salen del club hay una boya que tiene una flecha. Sí. Esto es lo que se llama una boya señala corriente. Tengan en cuenta que la flecha de una boya señala corriente indica para dónde va la corriente. Es al revés que la veleta del barco, cuya punta les indica de dónde viene el viento. ¿Está claro? Sí. Así que si la flecha de la boya señala para allá, ¿está bajando o está creciendo? Bajando. Y si señala para allá, Crece. y si apunta medio indiferente para el mitre, Todo. ¿está en esto o se oxidó el...? Se rompió. Bien. Sí. Eso se transforma en nudos. Entonces la recalada, la recalada. ¿Qué crece? La navegación que hacemos nosotros de acá. ¿Es la velocidad para que crece o la velocidad que va para ese sentido? No entendí eso. Es el promedio. Es el promedio de velocidad creciente en el lugar. El promedio de la velocidad que sube. Por eso es que yo consideré 0,5, porque consideré que ese día, en ese momento, crece a más intensidad que lo que es el promedio. ¿Sí? ¿Está claro? Por si alguien tenía esa duda. Y también está claro que de la misma manera que lo hace la boya señala corriente, la flecha indica hacia dónde va la corriente. Pregunta. Boya señala corriente, hay en algunos lugares, ¿no? Sí. ¿Ustedes vieron símbolos cartográficos? Algunos, ¿no? pocos cuando... Sí, no digan que no. Bueno. Algunos vieron cuando vimos el tema del bollado. Por ejemplo, el símbolo de una boya, ¿se acuerdan que el otro día vimos que la boya está en el centro del circulito que está abajo de la boya? Porque si no, por escala sería una cosa enorme, ¿no? Que la posición de la boya es en el centro de este círculo. Si en la base tiene dibujado una flecha, esa es una
boya señala corriente. Les quiero aclarar algo porque esta pregunta me la hicieron, aunque me sorprendió que me la hicieran. Uno lo que hace cuando ve que hay una boya señala corriente y está en duda sobre cómo está la corriente es acercarse a la boya señala corriente. Las boyas de los barcos hundidos no tienen flecha señala corriente. Nadie se va a acercar a una boya que marca un peligro para ver qué corriente hay. Es como meter los dedos en el enchufe para ver si hay luz. No sé si está claro. Las boyas que pueden tener señal de corriente son las rojas y las verdes, las cardinales, las boyas de aguas seguras. Esas son las que si me acerco no me estoy acercando a ninguna cosa inminentemente peligrosa. Si no, sería un balizamiento sádico. Me acerco y mis últimas palabras antes de hundirme fueron bajaba. ¿Está claro esto? Bien. Entonces lo que voy a hacer es tomar la dirección de la corriente y trasladarla al punto de llegada. El punto de llegada va a ocurrir, en principio, transcurrida 1 hora de navegación. ¿Se acuerdan que estábamos calculando por 1 hora? Entonces agarro esto y lo traslado paralelo a cómo está la corriente. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Me siguen? Sí. En ese punto. Y lo que voy a hacer desde el punto de llegada es partir en sentido contrario a la intensidad de corriente que yo determino que hay. O sea, dijimos que crece. Entonces yo voy a ir a tomar 0,5 millas y las trazo sobre esa recta que es paralela a la dirección de la corriente. Si alguien en este momento está preguntándose, pero ¿para qué tomás la creciente si después la das vuelta? ¿Por qué no tomás la bajante? ¿Alguien tiene la respuesta? La vuelvo a decir. No tomo la bajante porque la bajante no siempre circula en la misma dirección que la creciente. Entonces lo que tengo que hacer es llevar la flecha de creciente al lugar de origen y partir en sentido contrario. Como el Salamín que iba con el bote y cruzaba el río. Igual. Entonces lo que voy a hacer acá es unir este extremo con este extremo que es mi punto de partida o la parte parcial que voy a calcular. Quiere decir que ¿para dónde irá mi rumbo? ¿Cuál será mi rumbo? ¿Este o este? Ese. Este será mi rumbo y esta será mi derrota. Y acá viene la pregunta del millón. Sí. O sea, ese traslado lineal vale nada más que cuando la corriente está a 90 grados donde yo voy. No, justamente no lo estoy haciendo a 90 grados. ¿Siempre? Supongamos, vamos a hacerlo más exagerado, lo que pasa es que lo quería hacer lo más claro posible. Supongamos que vos tenés una creciente en esta dirección, ¿no? Vos trazarás esa dirección e irás, la intensidad que sea, medio nudo, lo que sea, en sentido contrario y unirás este punto con este punto que está acá. Porque vos lo que estás resolviendo es un problema vectorial, donde importa la dirección y la intensidad. Eso está claro, ¿no? Sí. Bueno. Me pasa el rumbo. Ahora viene la pregunta del millón. Yo lo resolví, el que sabe matemáticas o que conoce el tema le pido que... porque es una respuesta relativamente sencilla. ¿Cuándo corregirá el barco? ¿Qué les parece? El barco saldrá navegando por la derrota y al final hará la corrección. ¿Corregirá todo al principio y después seguirá navegando paralelo a la derrota? Todo a lo largo del recorrido. Todo el recorrido. ¿Alguien no está de acuerdo? Corrige a lo largo del recorrido. Va corrigiendo a lo largo del recorrido. Porque si no, no sabe. Durante toda la hora. Exactamente, perfecto. No, porque hemos tenido largas discusiones filosóficas. Una vez hicimos traer pizza 2 veces, nos quedamos 2 noches acá sin pizza. Porque lo que me decían es que... Denme 2 minutos. Lo que me decían es que cuando el chico este se tira con el bote y él hace la corrección,
en realidad lo que va a ocurrir es que la corrección la hace al final y lo que describe es una curva. ¡Error! El barco va navegando arriba de la derrota haciendo el rumbo corregido hasta que llega al final. ¿Cómo hizo el avión? Vieron que el avión venía de costado hasta que llegó a su punto. Voy así, Por eso tu rumbo no es igual a tu derrota. Por eso tu rumbo no es igual a tu derrota. Vos siguiendo ese rumbo vas a poder llegar a ese punto. Siempre y cuando ¿qué? No cambie la corriente, no cambie la velocidad del barco, no cambie la intensidad de la corriente. Igual que en el otro problema. ¿Está claro? Sí, sí. Estamos hablando de un problema general para que entiendan. Después vienen las particularidades. O sea que yo pongo el rumbo para acá y aparezco acá. Bien. En la teoría, si es que no te cambia. Quiere decir que ustedes estarían en condiciones de hacer esta corrección sin ningún problema. La podrían hacer sin ningún problema. Pero resulta que esta no es la única corrección que hay que hacer. Hay que hacer 2 correcciones más. ¿2 más? Sí. Abatimiento. Hay otro efecto que es el efecto producido por el viento, que se llama abatimiento. Y se corrige en grados a barlovento. A ver, voy a tratar, para los que les gusta la física y la matemática, voy a hacer una generalización de una serie de temas. Los voy a deglutir los temas para que no tengan problema en entenderlo, o sí generarles un problema que no lo entiendan nunca más. A ver. En la antigüedad, los barcos navegaban con unas velas cuadradas, como este pizarrón, que se llamaban velas cuadras, porque entendían que lo que le daba impulso a un barco era la superficie que se oponía al viento y eso empujaba, ¿no? No tenían todavía en cuenta ningún otro efecto de diferencia de presión de un lado del otro de la vela y todas esas cosas que ven día a día. Por lo cual, los barcos navegaban básicamente con viento franco, con viento en popa o por las aletas. Muy bien. Un día hubo uno que se levantó de mal humor y dijo, ¿y por qué no puedo poner el barco atravesado al viento? A ver. Entonces agarró el viento, lo puso atravesado, la vela en vez de ponerla así la puso así y el barco salió navegando en esta dirección. Y dijo, ahora entiendo por qué no. Vio que había un desplazamiento lateral porque el barco no estaba preparado para eso. El fondo de esos barcos era muy limitado, era chato y no había nada. Entonces, como estaba ahí, dijo, ¿y si pongo una tabla o algo que frene ese efecto lateral? El barco tendría que salir por la resultante de los dos efectos. Y se le ocurrió poner lateralmente una madera que iba o de un lado o del otro, según donde recibiría el viento, y el barco, en vez de irse de costado así, al tener la madera, salía por la resultante. O sea, la madera hacía una fuerza que impedía que se fuera del todo de costado, el viento lo tiraba todo de costado y la resultante de esas dos cosas hacían que el barco saliera muy tímidamente navegando a 70 grados respecto al viento. Después eso se fue perfeccionando, se fueron entendiendo un montón de cosas y es por esa razón que los barcos tienen abajo de la línea de flotación algún tipo de apéndice que puede ser un quillote, una orza o ambas cosas combinadas, que obran como esa tabla que se le ocurrió inventar a ese tipo. Y son las que nos permiten navegar con más eficiencia contra el viento. Si yo saco esa superficie, el barco se va de costado. Y eso se llama irse de ronza, lo saben. Pero irse de ronza no es abatir. Abatir es otra cosa. Lo que vamos a corregir ahora es otro fenómeno diferente que ya les explico qué es. Irse de ronza le ocurre a los barcos que tienen insuficiente superficie de resistencia lateral. O porque tienen un quillote de superficie muy chica, o porque son de orza, quieren ceñir y se olvidaron de bajar la orza.
le falta eso que hace que el barco no se vaya al costado, sino que salga para adelante. Eso es irse de ronza. Te falta algo abajo del agua que te sirva para ir para adelante. Ahora vamos a ver qué es el abatimiento. Y voy a hacer un ejemplo espantosamente simplificado desde el punto de vista físico, así que los más físicos que me perdonen. Si esto es un barco y yo voy navegando en ceñida, y veo las velas desde arriba, ¿sí? Esto es lo que ocurre, es un barco en ceñida, en este caso amurado de estribor. Bien. Más o menos por dónde está la resultante de las velas cuando las tengo bien cazadas y bien puestas a punto. Más o menos, si yo tomo la tangente de esta curva, o sea, esta es la curva que hace la vela, si yo tomo la tangente de esa curva y trazo una perpendicular, este sería el sentido de la dirección que me daría a mí la vela para navegar contra el viento. Quiere decir que las velas hacen que el barco navegue ciertamente contra el viento, pero su resultante nunca es en el sentido de la crujía. Nunca resultan hacia proa. Como yo en el medio tengo un quillote, y ya vimos el tema de irse de ronza, ese quillote va a hacer que la pelea entre ese quillote, evitando que el barco salga para sotavento, para donde está la resultante de las velas, y las velas determinen un rumbo más cerca del viento, más cercano a lo que es la ceñida, que nunca va a ser igual a cero. Y eso es el abatimiento, ¿sí? Porque esta variable, estas dos fuerzas, no puede ser infinita. No puede anular al efecto de las velas. ¿Me siguen? Sí. Y eso va a valer, es una diferencia en grados a sotavento. ¿Sí? He escuchado por ahí en algún examen que el abatimiento es un efecto a barlovento. Si conocen un barco que abata a barlovento, todos compramos. Es una aspiradora. Los barcos no abaten a barlovento, es absolutamente imposible. Fíjense por lo que les estoy... Eso lo entendieron. ¿Sí? Wow. Entonces, esta fuerza no es infinita y siempre alguna pérdida voy a tener que van a ser unos grados. Digamos que debería estar entre los 0 y los 4 grados en determinado tipo de barco. No más. Si nosotros tenemos un barco que determinamos que abate a 20 grados, tenemos que volver al club, pacientemente desarmarlo, ir a la oficina de un diario y poner el clasificado. Vendo barco bonito, nunca taxi, muy orzador, sienta la sensación de navegar, abata como un duque, etcétera, etcétera, porque ese barco tiene un defecto de diseño, tiene un problema. ¿Sí? ¿Cuándo se abate más? Y voy a decirlo rápido para ver si podemos entrar a resolver el problema. Se abate más, por ejemplo, una típica, tipo que se compra barco nuevo, o tipo que egresó de un curso y saca a los amigos a pasear. Generalmente la primera salida para tener una tripulación bien óptima. Salen todos y le dicen, mirá lo que es esto. Pone toda la vela, llenó y mayor. ¡Ah! Sopla, el barco entra a escorar, se mete todo el corredor en el agua, si es un barco con carroza, la carroza en el agua también, etc. Y van todos así y el tipo va con la caña, porque el barco va muy velado. Bueno, ese barco es ineficiente. Y seguramente va a ser un barco que cada vez que quieran hacerlo navegar eficientemente, por sobrevelado, va a terminar a la larga incrementando esa resultante que se va a hacer peor en grados en cuanto al abatimiento. Otra típica del abatimiento es cuando se toman rizos. ¿Habrán tomado rizos o saben lo que es tomar rizos? Cuando se toman rizos mal. Esos barcos que están con rizos y se ve que en el gratil de la vela están marcados los mosquetones y los patines de la mayor así, ofreciendo un espectáculo lamentable, lloroso. Eso le da a la vela una forma que, si está navegando con viento y con ola, evidentemente va a haber una pérdida de resistencia a barlovento
que va a influir y va a generar una... En la calle 19, si ustedes toman rizos y no le cazan bien el pie, el diamante del rizo, y la vela les queda bolsuda, capaz que es hasta peor que no hayan tomado rizo. Exacto. Es una mezcla de los dos ejemplos, en realidad, lo que te va a pasar. Porque el barco se va a ahogar para usar una... voy a dar un ejemplo automovilístico. Es como manejar aceleradísimo con medio embrague puesto. Algo así. Hay algo que no estás compensando bien. Lo que vos estás haciendo con el acelerador, lo estás compensando con otro, por un lado que no corresponde. Vos no, estás tomando rizos, pero no estás trabajando la vela como para que responda a la situación en la que estás. Y eso lo vas a pagar con pérdida de eficiencia a sotavento. Por eso ningún barco abate a barlovento, sería imposible. Habríamos descubierto algo que compense el efecto de las velas a tal punto que lo mejore, y eso no existe. Bien. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que habíamos corregido la corriente? ¿Se acuerdan cómo? Ahora viene el abatimiento. Si yo el abatimiento, y ustedes cuando lo calculen lo van a considerar así. Van a decir sopla viento norte, por ejemplo, ¿no? Y el abatimiento del barco es de 3 grados. Entonces, si esta es la rosa, yo voy a tomar este que fue el rumbo corregido, este rumbo es el que corrige a la corriente. ¿Se acuerdan? Con este que está acá compensé la corriente. Si el viento es del norte, yo voy a compensar este rumbo en tantos grados de abatimiento como haya determinado hacia barlovento. O sea, voy a llevar esta línea que está acá 3 grados. Wow, no miren la línea, le voy a llevar 3 grados a barlovento, si puedo, porque a lo mejor estoy en mi máxima ceñida y ya no lo puedo compensar. En realidad lo tengo que asumir como un efecto que me va a hacer parar más abajo de lo que yo pensaba. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ¿desde dónde? Desde Buenas noches. ¿Los 3 grados desde dónde? ¿Los 3 grados desde la derrota? ¿Los 3 grados los contados? Desde el rumbo. Vamos por partes. Vamos por partes. Habías establecido una derrota que habíamos dicho que era ideal. Sí. El barco iba a navegar en la derrota si no había ni corriente, ni viento, ni nada que lo influenciara. Pero después nos dimos cuenta que como está la corriente, tenemos que hacer la corrección de corriente y determinar algo que es distinto a la derrota, que es el rumbo corregido, el rumbo que corrige la corriente. Ahora, yo te estoy diciendo que sopla de este lado y que vos el abatimiento lo tenés que compensar a barlovento. ¿Por qué? Porque dijimos que el abatimiento es una pérdida de barlovento. Pierdo 3 grados en este ejemplo a sotavento. Entonces tengo que hacer un rumbo 3 grados más orzado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, partiendo de acá, tomando este rumbo, tengo que ir 3 grados más arriba, más hacia barlovento. ¿Sí? No lo hago sobre la derrota porque si no, en realidad lo que es una acumulación de correcciones. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, la tercera corrección que hay que hacer... Una pregunta que sí. ahí lo beneficia. ¿Cómo yo puedo determinar que son 3 grados? Por experiencia. O sea, eso es chupete. Dice por conocimiento del barco también. Conocimiento del barco, experiencia. Es decir, si voy ciñendo es una cosa y si voy... Por supuesto. Pregunta para contestarte a vos y contestarles a todos. ¿Cuándo hay abatimiento cero? Viento de popa. Cuando estás en playa. ¿Eh? Popa redonda. ¿Estoa? ¿Abatimiento? ¿Cuándo el abatimiento es cero? Popa redonda. Cuando estás al viento. Popa redonda. Y sí, no tengo compensación de kilos. ¿Alguna otra opción? Cuando el barco está perfectamente diseñado. El abatimiento es cero cuando navego viento en popa.
Porque no hay ningún efecto, digamos, el efecto sotavento es para adelante, yo estoy navegando con viento en popa hacia adelante. Entonces es cero el efecto de la Sería batimiento puro en realidad. Bueno. Abatimiento selectivo, no inventemos una nomenclatura que no existe. Puro abatimiento. Pero ahí va a depender no solamente de... Me suena un aviso, naveguen poco, puro abatimiento. Va a depender de la dirección del viento y además de la velocidad del viento. De las condiciones en las cuales el barco responde a esa velocidad del viento. Claro. No todos los barcos van a responder igual. Claro. Por eso es que tenés que tener el barco experimentado, conocer. ¿Sí? ¿Está claro eso? Disculpa, te hice un chiste, pero el que me contestó esto a... Ah, no. Bien. Conviene poner una... Yo lo que le preguntaba es, más allá de que esto sea por el tema del efecto del viento, vos tenés corriente y viento para el mismo, digamos, la misma orientación. En un momento la fuerza física te tiene que... Vos tenés dos fuerzas físicas que te van a empujar el barco hacia un lugar. ¿O sí, no? Sí. Por eso te dije, por eso confundí la corriente con el aire, porque bueno, no tenemos idea. Pero está bien, sí. Lo importante es que tengas en cuenta que la deriva la vas a corregir vectorialmente. Realmente la vas a tratar como la corrección de una fuerza en física. En cambio el abatimiento solamente va a ser una corrección en grados a barlovento del último rumbo corregido que hiciste, que es el de la corriente. O sea, lo aplicás de manera distinta. No lo haces vectorialmente. Ese va a ser el rumbo final. Ese va a ser el rumbo verdadero final. Pero falta otra corrección. Cuanto más ángulo sea, va a ser más favorable. ¿Cómo? Cuanto mayor sea el ángulo, va a ser más favorable. ¿El ángulo de qué? El de abatimiento. No de cero, sino mayor abatimiento. No, lo deseable es que el barco abata lo menos posible. Pero esa hipotenusa se acerca al centro. O sea, pero en ese ejemplo. Un barco siempre abate lo mismo. No. Tiende a batir menos con los rumbos francos y a batir más con los rumbos en contra, ¿no? Con ceñida, con un descuartelado. Manuel, había dicho al principio que el abatimiento no es lo mismo que ronza. No, justamente lo contrario. Juro, por Dios. Alguien que firme conmigo. Sí. Todo lo contrario. A ver si entendí, porque ronza es cuando se desplaza todo el barco y abatimiento es cuando solo el rumbo, digamos. No. Irse de ronza es producto de una deficiencia en la superficie mojada del barco, en los apéndices. En el quillote. Tiene un quillote con una orza deficiente, o es un barco de orza que está navegando en ceñida con la orza izada. ¿Sí? Se va del costado, digamos. Eso no es abatimiento. Porque una vez que vos, y esto lo quiero, por favor escúcheme, una vez que vos en ese barco bajaste la orza, o tenés el quillote que corresponde, el barco no pasa a tener abatimiento cero. El abatimiento igual lo vas a tener. Vas a tener un abatimiento dentro del orden de lo aceptable. Pero es inevitable porque van a jugar dos factores, ¿sí?, que te van a llevar a que el resultado no sea tu rumbo exacto que querés hacer, salvo que estés navegando en popa y el abatimiento sea cero. ¿Está claro? Sí, pero ronza, digamos, abatís igual, no es una ronza. No tiene nada que ver. Pero porque si vos tenés el quillote... Pero no es... ¿Cómo compensás que un barco se vaya a ronza? ¿Cómo compensás? Sí. En el caso bajando optimizando la superficie... Entonces deja de irse de ronza. Deja de irse de ronza. Sí. Ya está. Le pusiste la superficie de resistencia lateral que le faltaba, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque una vez que le hayas bajado la orza y el barco navegue en forma óptima y ya no se vaya de ronza, el barco igual va a batir. Salvo que navegues en popa y el abatimiento va a ser cero. Siempre un poco de ronza se va, Siempre ¿no? un poco se va. No. El irse de ronza es efecto de una deficiencia del barco. Momentánea porque alguien no bajó la orza en una ceñida, o definitiva si el diseñador estaba borracho la noche que dibujó el barco.
es un defecto del barco. ¿Sí? Lo otro es una consecuencia de la navegación a vela que no podés evitar y que será cero solo cuando tenés el viento en popa. ¿Está bien? Bueno, no nos metamos en este jardín porque no nos vamos más. Tercero, ¿cuál es? La tercera, sí. Si vos diseñás con un quillote lo suficientemente grande como para contrarrestar toda la fuerza lateral, no vas a batir nunca. no, justamente lo que expliqué en el gráfico. Sí vas a batir porque la resultante de las velas no te lleva hacia adelante, te lleva hacia sotavento. Entonces, esto no puede valer infinito y contrarrestar el efecto de una fuerza que va para otro lado. Es imposible. Es lo que dibujé hace un rato. No, pues en definitiva el abatimiento es, por un lado, la fuerza que hacen las velas y por otro lado la fuerza contraria que hace el quillote. Exactamente. Es una resultante. El quillote nunca va a poder ser lo suficiente. Si las velas solas te llevan a sotavento, el quillote nunca va a poder ser lo suficientemente grande como para anular este efecto. La fuerza lateral. ¿Sí? ¿No sería la diferencia que falta para corregir eso, para que fuera derecho? No, no existe esa diferencia. No la podés, no podés hacer un quillote inmenso, infinito. Bueno, entonces está bien. Trata de que lo entendamos juntos. El quillote real. No te cierres. No, decime. Es una resultante. No estás muy convencido. O tu rostro te traiciona. Y mi deber es enseñarte. Entonces, decime cuál es la duda o qué duda. ¿Seguro? En un momento que sí se contrarresten las dos fuerzas. Puede haber un momento de policía que las dos fuerzas se contrarresten y que el abatimiento sea cero. Bueno, más allá de que tenga viento. Cuando navegás en popa, el efecto es cero porque las velas, todo va hacia adelante. Entonces tenés el efecto ese para adelante. Es la frase que dijo él, es todo, ¿cómo era? Todo viviendo. ¿Está clara la diferencia? Porque 3 segundos antes la tenías clara. Yo quiero que te vayas de acá con la idea clara. Entonces no la tenías clara, ¿ves? Voy a contrarrestar la fuerza. ¿Puedo contrarrestar la fuerza? No la contrarrestás. No la contrarrestás. No podés llevar a valor cero la resultante de las velas. A diferencia del avión, el barco se está manejando en dos medios. Uno se está resolviendo abajo del agua y el otro se está resolviendo arriba del agua. Uno es una resultante aerodinámica, la de las velas. Vos no podés llevar a que las velas te lleven a que el barco en una ceñida, que la resultante de las velas sea para adelante. En realidad va a ser la resultante va a ser en la tangente de la curva de la vela. Y esa tangente te va a dar un determinado ángulo a sotavento, que no lo vas a poder corregir poniendo en el otro medio, que es el agua, una superficie inmensamente grande. O vas a empezar a frenar el barco. Vas a ir a una cosa cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y el barco no va a dejar de batir, porque es un efecto natural de la aerodinámica de las velas. No porque las velas sean malas, sino porque la resultante de las velas no va en una ceñida hacia la proa, sino que va a la perpendicular de la tangente de la curva de la vela. Por eso es tan importante, por eso cuando hacen las prácticas, les enseñan con tanto cuidado algo que comentaba recién Santiago, en un tema, pero en general, a llevar bien las velas, porque si vos llevas mal las velas, empeorás la situación, porque la tangente de esa curva da para cualquier lado y empeorás la situación. ¿Sí? ¿Ok? Pero son dos cosas diferentes. Les quiero aclarar algo para que no haya suicidios esta noche, yo me tengo que enterar. Son dos conceptos que son difíciles de entender, muy difíciles de entender al principio, pues son muy parecidos. Pero son dos cosas originadas por dos cosas diferentes. ¿Sí? Una es un defecto, otra es algo que se determina de un valor razonable y se corrige. Pero es imposible que lo puedas llevar a cero en una ceñida. No lo solucionás agrandando el efecto, poniendo plano de resistencia lateral. Con plano de resistencia lateral resolvés lo otro, que el barco se vaya al costado. ¿Sí? Pero déjalo de cantar. Dentro de un tiempo volvelo a analizar. ¿Sí? No te enloquezcas tanto.
Bueno, y el tercer factor que hay que corregir, se nos fue la noche. Vamos a tener que... El tercer valor que hay que corregir es el de el rumbo que tenemos que seguir. Resulta que en el barco tenemos un rumbo marcado por el compás del barco. El compás del barco es un descendiente de la brújula. La diferencia entre compás y brújula es básicamente que el compás tiene otra conformación, tiene líquido adentro en general para que sea más amortiguado, tiene otro tipo de lectura diferente. En la brújula hay una aguja que señala en un disco el rumbo. En el compás van a ver que ustedes en la misma rosa, que se llama igual que la de la carta, leen cuál es el rumbo que tienen que seguir. Y ocurre que los compases magnéticos no señalan al norte verdadero, sino que señalan al norte magnético. Esta diferencia se llama declinación. Como el latín. Fred Rey, ¿quién hizo latín? 6 años. Rosa, Rosa, Rosa. No me hagas acordar que esta noche no duermo. Puedo recitar algo decir algo de Séneca que todavía no. Uy, La declinación es la diferencia entre el rumbo magnético y el rumbo verdadero. Entonces ustedes dirán, bueno, esto debe ser muy fácil. Debe ser que respecto de meridianos y paralelos hay un norte verdadero y el otro norte debe estar acá y simplemente lo que hay que hacer es calcular la diferencia. No. La declinación magnética varía año a año y varía además, puede llegar a valer 0. En este momento no, pasan largos periodos de tiempo para que eso ocurra y no estamos en esas circunstancias ahora. Y el norte magnético respecto del verdadero se va balanceando con el tiempo para un lado y para el otro. Si ustedes se fijan en la rosa, a ver, ponelo. Bueno, entonces vamos a hacer al revés y como dijimos, Diego, yo te voy a pasar el apunte de declinación para hacer el problema de la clase que viene y hoy trato de cerrar todo lo que pueda el tema de declinación. La definición de declinación que diste Es la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético. Creo que lo tienen en el apunte este. Este es el machete de cómo resolver el problema de navegación. El norte de la rosa es el norte magnético. El norte de la rosa es el norte verdadero. Y el otro es el norte magnético. ¿Tienes que cambiar la carta todos los años? No. En corrección 2012. Ustedes van a ver el desplazamiento entre un norte y otro norte, lo van a ver mirando la rosa. ¿Sí? Van a ver que la línea norte-sur de la rosa coincide con un meridiano, mientras que el de la rosa magnética no coincide con un meridiano. En realidad, y para colmo de males, ni siquiera en los puntos de igual latitud e igual longitud hay la misma declinación. Lo van a ver en el apunte que les voy a mandar. Están dibujadas las isogónicas, que son los puntos de igual declinación en el planeta, y van a ver que son curvas que no responden, no son como los meridianos y los paralelos. Quiere decir que Buenos Aires y Punta del Este, que están prácticamente en la misma latitud, no tienen la misma declinación. Ni Montevideo, que está en la misma latitud que Buenos Aires. Con lo cual... Una preguntita te puedo hacer. ¿Por qué no se hacen cada vez que se hace una carta todos los años, se modifica y se pone la rosa como corresponde? Porque lo que corresponde es la verdadera. La cartografía se hace sobre el norte verdadero, no se hace sobre un problema inherente al compás. Y además ahí te va a dar el valor de corrección para tirar unos añitos. Acá lo que les voy a decir es cómo se calcula la corrección de la del rumbo a 2, 3, 4 años. En realidad no es recomendable tener cartas más viejas que esa en el Río de la Plata, ya no por la declinación, sino por temas geográficos del Río de la Plata, embancamiento, novedades, barcos hundidos y un montón de otras cosas que van cambiando.
En realidad hay cosas que cambian. Bueno, fíjense lo que se lee acá. ¿Qué leen? A ver, díganmelo en bruto. 2012, punto, cambio y fuera. Vamos a hacer un poquito más extenso. ¿No empieza con un número en grados? 8 grados 15 minutos. Bueno, por ejemplo, leo acá. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. 8 grados, vamos a poner 8 grados 50 minutos oeste 25 50 minutos sí, 2003 oeste 2012 9 Yo no lo alcanzo a leer. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto? No, después lo buscan en su casa tranquilo, prefiero que me escuchen a mí. Es esto que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Esto que está acá escrito. Esto quiere decir lo siguiente. Lo primero que hay que mirar, que para el año 2012, ¿me escuchan? ¿Me copian? Que para el año 2012 la declinación magnética era de 8 grados 50 minutos oeste. ¿Qué quiere decir 8 grados 50 minutos oeste? Que el norte magnético está separado hacia el oeste 8 grados 50 minutos respecto del norte verdadero. ¿Sí? ¿Ok? Sí. En ese punto. En ese lugar de la en el Río de la Plata. ¿Cuánto dice la casa? ¿Cuánto dice? No, acá no importa, lo que me dictaron, estoy dando un ejemplo cualquiera. No, digo, pero ¿cuántos grados dice? Acá, 8 grados 50 minutos oeste. Acá tengo una 2013 dice. Pero es un ejemplo, te agarré un número al azar. ¿Querés que lo hagamos ¿Cómo cambia? No, digo, ¿cómo cambia de un año para el otro? Ah, no, sí, pero no. Eso no importa. Ahora lo van a ver. ¿Es la que está abierta acá? Esta carta, hay una dice 850 y una dice 850. Tiene la 5089. Si tenés la 5089 vas a tener dos rosas. Porque justamente para una porción de la carta vale una y para la otra la otra. Pero, a ver, ¿por qué nos complicamos con rosa estéreo? ¿Por qué no tratamos de ir con una rosa? Después lo hacemos con 17 rosas, porque si no... Bien. 8 grados 50 minutos oeste. Quiere decir que el norte magnético está desplazado hacia el oeste 8 grados 50 minutos en el año 2012. Y si después alguien me dictó lo que decía su carta, dice 9 minutos oeste, esto es lo que va a variar año a año. O sea que para el 2013 yo tendría... ¿Se fue la luz? No, para igual. ¿Se fue la luz? Si yo quisiera calcular para el 2013, como la declinación es oeste y lo que se suma es oeste, tendría que sumarlo. ¿Cuánto daría? 859. 859. Ojo que las cuentas que saquen con esto son sexagesimales. O sea que se acaba en 60. Después cuando saquemos las cuentas vamos a mirar porque a veces se les agarra el recuerdo, mal recuerdo. Bien. Ok. Vale. Para recordar esto, el miércoles que viene vamos a arrancar con el problema del vamos. Aunque les parezca terrible, lo vamos a hacer. Ustedes pueden, además vengo con un hipnotizador. Algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando hacen este cálculo es que la rosa que están tomando sea del área que tienen en estudio. Por eso, si la carta de ustedes tiene dos rosas, bueno, tendrán que interpolar entre una y otra cuando estén en el área de una, trabajar con una rosa y cuando estás en el medio. Y cuando estás en el medio interpolarás. Tira la moneda. Si seguís el norte verdadero, llegas al cono norte. No, esperen que no terminamos. Un minuto, porque si no, no les va a servir el apunte y vamos a estar 86 clases. Hay una fórmula que les pido que se acuerden. Y es que el rumbo magnético es igual al rumbo verdadero menos la declinación con su signo
Y esto nos sirve porque nosotros vamos a calcular con todas las correcciones que hicimos de abatimiento y de deriva el rumbo verdadero, vamos a calcular la declinación y vamos a tener el rumbo magnético, que es el que yo le tengo que cantar al timonel en el compás. Les adelanto además que como el rumbo es para la primera hora de navegación, ustedes lo tienen que resolver en menos de una hora. Sí, pues si no, no fuimos todavía. ¿Cuál es la definición? ¿Por qué no decir la definición? Esperen que falta una cosa, es esta. De rumbo verdadero. ¿El rumbo verdadero? Claro, el rumbo verdadero es magnético. El rumbo verdadero. Rumbo magnético. ¿Qué es el rumbo verdadero? Lo dije, creo lo he dicho, pero te repito. Los parámetros verdaderos son los referidos a los meridianos. Sí. ¿Sí? Es el rumbo que vos medís sin tomar en consideración la declinación magnética. Es el rumbo medido respecto de un meridiano terrestre en sentido horario. ¿Sí? El magnético, en cambio, es referido a la rosa del lugar. Uno de ustedes me preguntaba por qué no hago el trabajo directamente con la... Creo que vos. Victoria. Ahora está conectado. Cuando pueda volver. Vos me preguntabas por qué no hacemos... ¿Eras vos? ¿Por qué no trabajamos con esta? Porque como dentro de una carta, como la 5089, tenés dos rosas y varía año a año y hay variación entre una y otra, en realidad lo que se trabaja es sobre el verdadero y se hace la corrección con una cuenta. ¿Sí? Nadie me preguntó cuál es el signo. Están tan sopapeados que ya no me lo preguntan. Bueno, la declinación oeste es negativa y la declinación este es positiva. Quiere decir que la declinación, si yo quiero calcular un rumbo magnético, va a ser en base a un rumbo verdadero con todas las correcciones que aprendimos, menos una declinación oeste, que es la que está ahí. Y como menos por menos da más, lo debemos sumar. ¿Sí? Por eso la declinación debe ir con su signo. ¿Y en los vectores cómo sería que ¿En los? vectores que habéis hecho antes? ¿Cuál sería el número de declinación? Pero los vectores no tienen nada que ver con nada. ¿Y esto no es un ángulo? ¿No es otro vector? No, pero el vector es un ángulo para resolver una derrota. Y esto es para resolver un rumbo. ¿Suma el vector que estaba antes al rumbo? Esto es para poner el compás. No, porque el vector es una corrección respecto de la corriente. Es para compensar vectorialmente la corriente respecto de tu derrota. Esto es para saber qué rumbo tenés que seguir. O sea, es para llevar el valor verdadero de esa corrección a un compás. ¿La quieren completa? No, porque eso es una corrección geográfica que haces sobre la carta que no tiene nada que ver con rumbo. Sí, por eso. Yo lo empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver. Entonces, si esto yo no, o yo no presto cuando voy a calcular la segunda, voy a calcular la segunda hora. Sí. ¿Cómo sé dónde tengo el punto de partida? Bueno, se supone van a ver una determinación que mediante marcaciones, pero estaríamos en el capítulo 8 y estamos tratando de salir dificultosamente del 3. Entonces, espera que te lo voy a contestar. Haciendo la cuenta con la fórmula que acabas de dar, me complico con el menos por menos es más. A 360 le debería restar 850, con lo cual estoy en 351,10. No, vos tenés... Para el rumbo magnético. Vos fijate que si no hubiera declinación, tu compás, siendo con rumbo verdadero 0, iría con rumbo magnético 0. Si vos la rosa de adentro la girás hacia la izquierda, mirame por favor, la girás hacia la izquierda vas a tener el 0 acá y los números crecientes del círculo para este lado. Razón por la cual esto lo vas a medir en la línea F del compás, te va a dar un valor mayor que 0, que si tu rumbo era 0 va a ser 850, si era mayor te vas a tener que sumar 850. Vení, te lo explico acá ahora, es sencillo, lo tienen que practicar, lo que quiero es que lleguemos a practicar.
¿Ok? Muy bien. Nos vemos en el ejercicio. Gracias.